Soy Iñaki Gabilondo y me encanta participar en Contando los 40. Cuando acabó la dictadura de Franco, se fue construyendo en España el soñado Estado de Derecho, que en un principio parecía que iba a ser el paraíso de las libertades. Pero después de 40 años de democracia, ¿en qué ha quedado esa libertad? Cuando estábamos soñando con salir del cuartel. No estábamos idealizando el país. Cuando tú estás metido en un cuartel, no es que quieras salir del cuartel porque fuera es una película de Walt Disney, es que quieres salir del cuartel para iniciar la aventura de vivir al aire libre. Entonces, naturalmente, estamos hacía mucho tiempo viviendo al aire libre. Ahora, solamente los que soñaran cuando estaban en el cuartel que el aire libre era Disneylandia podrían tener pegas. Yo sabía que no era Disneylandia, pero quería vivir al aire libre. Viva al aire libre, soy extraordinariamente feliz. Pero la democracia pues se ha averiado. El Estado de Derecho se está averiando y ahí hay muchísimas cosas que reprochar, cosas que trabajar y cosas que pelear. Pero respecto a la libertad, yo digo, la libertad soñada frente a la libertad actual es la libertad que soñábamos cuando estábamos prisioneros y la libertad que tenemos cuando ya no estamos. Pero naturalmente en el aire libre hay muchos problemas, claro. Respecto al Estado de Derecho yo tengo algunas cosas que decir, y es que yo soñé con el Estado de Derecho y el Estado de Derecho está aquí. Pero al Estado de Derecho pues le están saliendo algunos problemas que no estamos sabiendo observar con atención. Por ejemplo, la pérdida de la presunción de inocencia, no como consecuencia de que nadie sea muy malo, sino que los medios de comunicación van a gran velocidad y más el tiempo informático en un clic, mientras que el Estado de Derecho, que es garantista, necesita mucho tiempo. Ahí hay una especie de asincronía que es un problema objetivo, que no tiene la culpa nadie y que es un asunto verdaderamente serio. Yo creo que también, por ejemplo, el secreto del sumario, como consecuencia de lo mismo, los actuales medios abiertos de forma tan total hacen muy difícil la sujeción de los secretos del sumario. Entonces, y la mezcla de la política con la justicia, que ha llegado a ser una patología gravísima en nuestro país, pues ha producido adulteraciones, algunas muy serias y otras anunciando problemas de alguna importancia, ¿no? En cuanto a la Constitución, las nuevas generaciones nos hemos acostumbrado a la presencia de la Carta Magna en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, en su caso, ¿cómo vivió el proceso de creación de la Constitución del 78? La Constitución es como ese cuadro que tú no ves hasta que lo quitan de la pared y notas que falta, ¿no? Entonces, la Constitución, imagínate cuando no había ninguna Constitución, cuando está en una dictadura y había un régimen completamente férreo, y se decide hacer una Constitución. Toda la historia de España, de las Constituciones, habían sido la Constitución hecha por unos contra otros, unos que habían ganado contra otros que habían perdido. Y entonces, pues deciden intentar una Constitución hecha por todos. A nosotros nos daba mucha risa, porque vistas las cosas desde fuera, las posibilidades de que pudieran entenderse los que habían estado en la cárcel con los que les habían metido a la cárcel y que pudieran hacer una Constitución junto a los que habían ganado la guerra, los que habían perdido, era ciencia ficción. Pero lo hicieron. Y por tanto, de esa historia aprendimos los que asistimos a aquel proceso y que no creíamos que era posible, que vimos cómo se sentaban a la mesa enemigos absolutamente irreconciliables, que sin embargo deciden actuar, pues aprendimos muchas cosas aquel día. La gente que desdeña eso no puede ser más injusta, porque yo alguna vez digo, imaginad que ahora, porque haya una discusión, se reúnen Arnaldo Otegi y José María Aznar, todos juntos, para hacer algo en común, y os reiríais muchísimo. Pues algo así, algo así. Entonces, se hizo una Constitución para todos, no de ganadores y de perdedores, que naturalmente tuvo que ser el resultado de un pacto. Por tanto, fue naturalmente imperfecta, porque si tienen que ponerse de acuerdo enemigos para hacer una única Constitución de pacto, ninguno pudo llevar adelante sus exactos objetivos, sino que tuvo que ceder para que los otros pudieran pactar. Cuando se observa el resultado de ese pacto y se desdeña ese pacto, se está, no solamente para mí siendo injusto, sino que la persona que así habla muy rápidamente se desacreditan de mí. O sea, una persona que no sea capaz de entender las dificultades de un pacto entre rivales, pero no rivales políticos, no, ganadores y perdedores de una guerra, gente que había estado en la cárcel y gente que le había metido a la cárcel, que se reúnan y que decidan juntos hacer algo y que hagan algo que es naturalmente el resultado de ese pacto y que eso se desdeñe, es injusto y además habla bastante mal de quien no es capaz de medir la importancia de estas cosas. Claro que salió un resultado imperfecto.
pero que permitió respirar, que nos permitió salir sin pegarnos de aquel jardín tan extraordinario. Aunque la Constitución se concibió como un elemento inamovible para la democracia, por así decirlo, con una alta esperanza de vida, no son pocos los que ahora quieren reformarla e incluso elaborar una nueva. En este sentido, ¿cree que sigue siendo útil la Constitución casi 40 años después de formularse? Yo creo que ha cambiado España por completo, ha cambiado absolutamente todo, y aquello que se hizo entonces y que tuvo pues la virtualidad de permitir salir sin pegarse a una generación, pues ahora necesita los retoques necesarios, como necesita una casa que envejece, como necesita una pareja que necesita reanimar su relación. Eso es lo que yo digo. Ahora mismo el país es tan distinto a que aquella Constitución que se hizo tan meritoriamente presenta un montón de elementos que son una dificultad, que son pues que no reflejan la realidad de este país, y por tanto se tiene que ajustar. ¿Qué pasa? Que ahora se ve que difícil es ponerse de acuerdo. Todos los que se ríen mucho de aquel pacto pues están ofreciendo el espectáculo de un desacuerdo absoluto para un asunto tan importante. Entonces yo me siento mirando y digo, bueno, hacernos por favor la caridad de mostrarnos vuestro arte maravilloso para resolver un jardín parecido a aquel. Discrepancias totales, busquemos una salida conjunta. Es muy difícil, pero yo creo que es necesario. No porque una reforma de la Constitución de repente haga que los ciegos vean, los sordos oigan y los paralíticos corran. No resuelve los problemas, pero sí que la no aclaración de la Constitución sí que está creando problemas. O sea, yo no creo, como digo, que un cambio del artículo 27 de la Constitución de repente abra los problemas, pero ya la actual normativa no vale para afrontar determinado tipo de situaciones que tenemos en el país, como por ejemplo los problemas con Cataluña, etcétera, etcétera, o incluso los problemas que tenemos con la monarquía, en la que todavía el hombre tiene prevalencia sobre la mujer. Si mañana Leticia y Felipe tienen un varón, hay un jardín estupendo aquí en este país. Es decir, hablamos de problemas de verdad, que no es que la Constitución resuelva, pero que la no reforma de la Constitución pues convierte en problema porque está cambiando por completo el país, ¿no? Otro gran pilar de toda democracia son los medios de comunicación, que en nuestro caso concreto han tenido una trayectoria peculiar, pasando de la censura a exprimir el derecho a la libertad de expresión y de información. ¿Cómo vivió la transición de hacer periodismo en una dictadura a ejercerlo en libertad? Cuando aquí no había un país de demócratas y un régimen dictatorial. El régimen dictatorial lleva 40 años, con lo cual todos los que vivíamos no teníamos ni idea de otro régimen más que aquel. Sabíamos por cultura general que había otra cosa, queríamos que hubiera otra cosa, no nos gustaba lo que había, pero no teníamos ninguna experiencia, ninguna práctica. Aquí no había habido nunca en la edad de la gente pues de madura para abajo que hubiera militado en un partido político, que tuviera experiencia, solo algunos en la clandestinidad, pero no se conocía nada. Por tanto, el camino a desarrollar era un camino que se hizo a ciegas, fue un paseo en la niebla. No es ahora como se mira y dice, mira, ¿por qué fuisteis por aquí y por allí? Porque nosotros no sabíamos. Cuando abrieron las puertas del cuartel y salimos al aire libre, empezamos a buscar los caminos que no conocíamos, no habíamos salido nunca al aire libre. Entonces el periodismo empezó a vivir un camino que era tan de estreno, tan de novatos, tan tanteando como los ciudadanos en su particular vida. El periodismo no tenía una sabiduría añadida, el periodismo luchó porque creía que aquello tenía que acabar, pero desarrollar su camino era un camino que tenía que desarrollarlo desde su inexperiencia, pasándola bien como nosotros. Por otro lado, ¿cómo cree que ha evolucionado el periodismo en España? Al periodismo español le pasó lo que le pasa a todos los periodismos y lo que le ha pasado al periodismo en estos años, en el mundo entero, todas estas crisis que hay, más el agravante de que durante ese extraño proceso que se tuvo que vivir, vivió dos anomalías que le han dejado muy marcado, que no estaban viviendo los periodistas belgas o italianos o holandeses de nuestra edad. La primera es que habíamos adquirido un protagonismo un poco heroico durante el tiempo de la dictadura. Suspirar por la democracia convirtió a los periodistas en una especie de Robin Hood, Robin de los bosques, que asociaron su actividad a una cosa de epopeya, una cosa épica, ¿no? Un trabajo emocionante, un trabajo riesgo, clandestinos, tal. No había parlamento, el parlamento era prácticamente el periodismo que luchaba para abrir por ahí, aquello era todo extremadamente emocionante, mientras nuestros compañeros belgas o holandeses estaban haciendo periodismo normal, el de los días de labor. Cuando terminó aquello y empezó el proceso,
quedó tocado por una pequeña condición. Muchos periodistas asociaban periodismo a epopeya, a cantar de gesta, a grandes expresos europeos, descubrimientos de América, Watergate sin cesar, todo portentosas gestas y no el periodismo pequeñito de los días de labor. Y el segundo, la contaminación con la política. Como ninguno sabía nada de nada, juntos fabricaron muchas cosas positivas y juntos crearon unas anomalías de relación, unas patologías de relación. Una patologías de relación que no permitió mantener las distancias necesarias entre el periodismo y la política, que llegaron en muchos casos a estar demasiado cerca, a aparecerle a la sociedad como parte de lo mismo, como el sector militar, el sector protagonista. La gente no tardó en ver que aquello estaba empezando a establecer relaciones un poco non santas. Y la gestión no demasiado inteligente de eso, o la gestión y muy interesada de esto, pues le hizo daño a los dos, al periodismo y a la política. Pero mientras tanto el periodismo vivió, como en el resto de los países de Europa, con esas dos particularidades. Una, esa memoria de la epopeya, de qué heroico es el periodista, y en segundo lugar, esta vinculación con la política demasiado próxima, que hizo que los ciudadanos empezaran a mirarles casi como parte de una misma profesión. ¿Cuáles han sido las aportaciones de cada uno de los gobiernos a la democracia española y qué reproches les haría? Los elementos en contra o a favor. Pues el elemento a favor de Suárez, que consiguió la consolidación de la democracia, y su defecto, que no pudo sostener su propio partido en la defensa de aquel sistema que saltó en pedazos cuando se hizo la Constitución. El de Felipe González, que después de haber logrado la modernización de España hasta el punto de ser reconocido en todo el mundo, incluso por sus adversarios, como un verdadero gestor de primer nivel del Estado, los problemas de la corrupción en su propio partido, los problemas del GAL, por ejemplo, destrozaron el nombre de su partido y el suyo, llevando un poco a la historia ese doble juego, el gran modernizador y el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que estaba generalizado por todas partes, pero que todo el mundo entonces decidió echárselo al PSOE hasta el punto que ahora el PSOE es corrupción y los demás ya no. O sea, el PP no es corrupción. Matas es corrupción, Matas o Bárcena, personas, pero el PP no. Sino, en caso aquel, era el PSOE. Entonces quedó manchado por el tema de la corrupción. En el caso de Aznar, su proeza fue conseguir que entrara homologando en todos los parámetros económicos de Maastricht y hacer un progreso económico extraordinario. Y su reproche estaba el haber cebado la bomba que lo iba a reventar, al haber abierto el mercado inmobiliario, que el tiempo demostró que era una bomba que nos habían metido debajo del sillón. Entonces él dice, no, pero mi etapa fue buena y lo que viene después ya no es cosa mía. Y luego la guerra de Irak, donde yo creo que jugó una aventura muy arriesgada por su sometimiento al dictado de los Estados Unidos de una forma un poco pueril, y ese fue su aportación. Por tanto, el enriquecimiento del país, el progreso del país extraordinario, su inconveniente, el haber cebado la bomba económica que luego reventó, y una vinculación con los Estados Unidos, a mi juicio, completamente enfermiza, que se manifestó en el caso de la guerra de Irak. En el caso de Zapatero, una primera legislatura que fue con la situación económica que no creaba ningún problema, porque todo iba muy bien, hizo un impulso imponente a derechos sociales y civiles y de justicia que fueron reconocidos en el mundo entero. Cuando luego llegó la crisis, pues le pilló completamente con la berza y dio un patinazo y se vino abajo. Y el caso de Mariano Rajoy pues está ahora mismo por ver. Está él haciendo un esfuerzo en el terreno económico y, en fin, está muy contento de cómo le van las cosas en el terreno económico. Bien, y el tiempo dirá si eso es suficiente para neutralizar el destrozo que ha producido en el estado de bienestar, el destrozo en los derechos y también, pues, muchas cosas, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, que ha creado mucho empleo, tiene razón. Hace falta saber también a qué llamamos ahora empleo, porque estamos llamando empleo a subempleos precarios con unas cantidades económicas irrisorias. El tiempo lo dirá. Todavía no se puede dictar ningún veredicto. Todos han hecho importantísimas aportaciones, todos han tenido después el culatazo del disparo, tú dispárate del culatazo, todos han tenido algún golpe ahí y luego está ya cada cual desde su perspectiva, pues los juzga mejor o peor. Otra cuestión esencial que caracteriza a la democracia española son las autonomías, que hace 40 años se concibieron como el hallazgo para cerrar el debate territorial en España.
¿Pero cree que realmente han resuelto los problemas territoriales de nuestro país? Las autonomías vinieron a resolver el problema que había, que no era el de las autonomías, que era el de Cataluña y Euskadi. No había ninguna autonomía que tuviera ninguna reivindicación autonómica, solo que como no se podía en aquel momento darle algo muy específico a Cataluña y Euskadi, porque había una presión muy fuerte todavía del aparato del franquismo, se inventó aquel café para todos, diciendo: si Cataluña y Euskadi, que tienen viejas reivindicaciones, tienen que ser atendidos, para que les podamos atender, vamos a atender a todos a la vez, porque si les atendemos a ellos solos no va a ser posible. Cuando en España había grandes manifestaciones por la calle pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía, digo, las calles de Albacete, la gente que por las calles de Albacete decía libertad, amnistía, estatuto de autonomía, no decía estatuto de autonomía de Albacete, hablaba de Cataluña y de Euskadi. Cuando en Madrid había manifestaciones, libertad, amnistía, estatuto de autonomía, no hablan de estatuto de autonomía de Madrid, hablan de estatuto de autonomía de Cataluña y Euskadi. Las reivindicaciones autonómicas solo estaban ahí, y un poco en Galicia. Los demócratas querían que se atendieran esas reivindicaciones, pero no era posible hacerlo porque la presión entonces de los poderes que existían, militares, etcétera, no hubieran aceptado aquello. Entonces se inventó aquello para poder atender aquello, pues dando esto. Entonces se extendió el Estado de las Autonomías, que ha tenido una gran utilidad porque lo ha servido para que todas estas comunidades hayan podido prosperar. No se ha resuelto el problema de Cataluña y Euskadi, porque querían una singularidad y aquel proceso no singularizaba nada, les incluía como los demás. Con lo cual tenemos el mismo problema que teníamos antes, y además el Estado de las Autonomías ha tenido la particularidad de, a cambio de haber hecho un montón de cosas formidables, pues ha permitido el desarrollo de unos cuantos reinos de taifas, que ha hecho que cada una de las autonomías, en muchos casos, se haya entendido a sí misma como si fuera un pequeño Estado que tenía que jugar también su aventura, y han ido un poquito lejos. Yo creo que el Estado de las Autonomías tiene que ser reordenado. Pero seguimos teniendo pendiente el problema, aquel de Cataluña y Euskadi, que piden un estatus que no les vale el estatus general y que ahora ya no va a ser posible resolverlo de una manera tan clara como entonces. ¿Cuál es la valoración que tiene de la evolución del terrorismo en estos 40 años de democracia? A mí me resulta muy difícil hablar de terrorismo porque la historia del terrorismo es mi vida. Quiero decir, ETA empezó con gente de mi edad. Cuando yo tenía 17 años, ellos tenían 17 años. O sea, mi vida entera se ha desarrollado en paralelo a esa desventurada y trágica cosa. No solo por ser vasco, sino porque además, como digo, ha acompañado toda mi vida esa evolución para espanto, asco y desesperación. No tengo nada que decir, salvo que ETA ha estado equivocada desde el primer día, estuvo equivocada siempre, está equivocada ahora, y por tanto no hay aquí un problema en el cual ETA se enfrentaba al problema creado por otros. El problema ha sido ETA y toda la barbaridad ha sido de ETA. Se han cometido errores también por parte de los demás, pero bueno, no hay lugar, etc. ¿Y cree que se podría haber llegado antes al fin de ETA? ¿Se hubiera podido acabar antes? Claro, ETA hubiera debido acabar antes. Pero ETA ha acabado cuando toda la gente que apoyaba a ETA se ha dado cuenta de que por ese camino no podía llegar a ninguna parte. Ya está. Entonces, la gente que le apoya es la misma gente que ha decidido que eso no puede continuar, porque no lo hubiera apoyado en la violencia. Y esto ya digo que es un asunto que tiene millones de otros matices. Cuando la gente dice, no, pero ETA no ha perdido porque sus seguidores están en el Parlamento. Ya, pero es que sus seguidores, ¿qué creéis? ¿Que cuando ETA desapareció se iban a hacer del PP? Los seguidores que suspiraban por una Euskadi independiente y de izquierdas y tal, ahora no quieren que se mate, pero siguen creyendo en una Euskadi independiente como antes. No se han hecho del PP, ni del PSOE, ni de nada. Siguen siendo lo que eran. Por lo tanto, los que han creído aquí que con la desaparición de ETA se iba a disolver el mundo aversal y radical, están en la luna. Ese mundo aversal y radical no se iba a disolver de ninguna manera. Y aunque el final de ETA se hubiera hecho como hubiera querido Mayor Oreja, exactamente, con todos los terroristas que se entregan las armas, se suicidan ante la televisión, desaparecen todos, se entregan todo, hubiera seguido habiendo 300.000 vascos que hubieran querido la independencia de Euskadi radical. Y eso no hubiera habido manera de evitarlo. Entonces yo creo que hubiera debido acabar ETA exactamente el día que nació. Exactamente el día que nació. Por tanto, cada día que ha vivido ETA ha sido un día demasiado tarde para haber acabado. Lo que ocurre, como digo, es que hay una equivocación que no consigo yo
que veo que hay mucha gente que mantiene y que sigue diciendo, y gente muy inteligente, que dice, no, porque han ganado porque están en el Parlamento. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que se hubieran evaporado 300.000 vascos? Los 300.000 vascos de la izquierda Abertzale hubieran debido desaparecer, ¿o qué hacemos con ellos? ¿Los matamos o esperamos a que piensen de otra manera? No, piensan lo que pensaban, solo que durante un tiempo apoyaron la violencia y ahora creen que con la violencia no se puede llegar a ninguna parte, pero sus objetivos e ideales son los que hay que derrotarles políticamente, La única manera de derrotar ese pensamiento es derrotarles en las elecciones y que se evaporen porque no tengan ya apoyo. Esa es una otra manera. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad en estos 40 años? Yo creo que el cambio, la democracia, posiblemente de los muchísimos cambios que ha producido, yo creo que el más aparatoso y el más importante y el más de fondo es el cambio de los derechos de la mujer. Eso es el más de fondo. Bueno, para que te pongas una idea, cuando yo me casé, no mi tatarabuela, cuando yo me casé, pues mi mujer no podía sacarse el pasaporte sin mi permiso. Cuando yo me casé, mi mujer no podía pedir un crédito en un banco sin mi permiso. Para que te das una idea. No, mira, cuando yo me casé, sé que soy una persona mayor, pero no soy un ancianérrimo. Bueno, pues cuando yo me casé, el viaje de la mujer hacia los derechos es la aventura más extraordinaria de la democracia, de las mujeres y de los hombres que hemos creído que hemos de ser solidarios con eso, ¿no? Por otro lado, ¿cómo cree que ha cambiado la familia en la democracia y por qué? El concepto de la familia no lo ha cambiado la democracia, el concepto de la familia lo ha cambiado la realidad social. Es que ha cambiado la realidad social. Hay demasiadas personas que creen... La libertad ha cambiado el concepto de la familia. La libertad, evidentemente, era más fácil la familia trap. Los 7 hermanos se cantan do, re, mi, do, mi, el pito a comer. Eso era más fácil. En cuanto ha habido libertad, pues uno ha dicho que era homosexual, el otro que era musulmán, el otro que era tal, el otro que era de derechas, el otro que era de izquierdas, el otro que le gustaba Miró y el otro que le gustaba el Barcelona. Y seguía siendo una familia, pero ya era una familia mucho más difícil de gestionar. Hay gente que considera que eso es un desastre absoluto y añora el tiempo anterior, solo que el tiempo anterior no puede darse en tiempo de libertad porque cada cual flota por los territorios por donde entiende que tiene que flotar. Y por tanto las familias son más difíciles de gestionar su propia unidad, pero son perfectamente posibles las familias unidas, de acuerdo con planteamientos diferentes. Yo tengo 3 hijos y estamos muy unidos. Somos 9 hermanos y estamos muy unidos. Y cada uno es como es. Y cada uno piensa como piensa. Pero estamos muy unidos porque queremos estar muy unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que hay mucha gente para la cual familia es aquella familia. Y cualquier otra cosa que no es aquella familia ya le parece que no es familia, sino que es una especie de traición a la familia. Y eso es una equivocación. Porque ahora resulta que la familia, en vez de ser como antes era, una familia tradicional, un hombre, una mujer, unos niños, una vida organizada, ahora es una heterogeneidad muy grande y hay familias compuestas por gente que está en un segundo matrimonio, que resulta que se separó, que se ha vuelto a casar, que tiene hijos de un matrimonio, la pareja tiene hijos de un matrimonio y luego juntos tienen hijos de otro matrimonio, complican esa relación familiar, es mucho más difícil saber dónde pasamos las navidades, es muy difícil ahora organizar las nuevas familias. Uno puede ser homosexual, otro puede ser... Entonces, ese cuadro, ese mapa heterogéneo de las familias, a muchas personas les estremece y les da la impresión de que es el fracaso de la familia. Y no es el fracaso de la familia. Es una nueva realidad social que ha abierto, con la libertad abre, todos los territorios de la familia, y la familia sigue siendo, con muchísima diferencia, el elemento más central de la voluntad de los seres humanos. Uno le llamará familia a mi relación con mi chico, porque los dos somos homosexuales y esa es mi familia. Nada hay más importante para ellos que su familia. Esa familia que están separados y que ahora tienen 2 hijos y que ahora tal, no hay nada más importante de su familia. Solo que le llaman familia a una cosa completamente diferente, ¿no? Yo no creo en la crisis de la familia. No existe la crisis de la familia. Existe la crisis de un modelo de familia. Si tú le preguntas al 99% de los hombres del mundo, el primer elemento que puntuarán será su familia. Lo que le pasa a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, le parece absolutamente clave y determinante. Clave y determinante. En la transición, el límite para construir un nuevo país era la estructura rígida que se había construido y consolidado durante 40 años de dictadura.
En la entrevista con Pablo Iglesias, usted dijo que todo lo que se construyó en el 78 ha desfallecido y que debe hacerse un ejercicio de transformación y renovación. En esta nueva transición que se está dando actualmente, ¿cuál es el mayor límite que tenemos en España? Yo creo que el límite fundamental que hay ahora es igual de duro o peor que el que teníamos antes. Por tanto, también me hace gracia, y le decía yo a Pablo, no desdeñes las dificultades del corsé que teníamos nosotros, porque esperarás que cuando pase el tiempo la gente comprenda las dificultades que tiene el corsé que tenéis vosotros. Yo lo veo ya y lo respeto como una gran dificultad. El corsé que hay ahora es un pensamiento en el que el dinero manda. Con lo cual, en un mundo en el que el dinero manda, cualquier anhelo que tenga un carácter diferente lucha contra un poderoso corsé, que es el corsé de la tiranía del dinero. Que además es un pensamiento entero, que no es un pensamiento lateral, es un pensamiento central. Ese mismo pensamiento central marca los códigos de la Unión Europea, que es un cuadro normativo en el que nosotros nos movemos. Estamos aquí en Madrid, estamos en España, pero tu libertad se desarrolla en un campo de juego. Como tus maniobras vayan un poco a reventar las costuras de Europa, Europa se va a resistir. Grecia quiere moverla y se encuentra con los demás. ¿Cuáles son el límite? El límite pues es ahora mismo pues la ortodoxia europea, que marca un capítulo. Si tú eres ortodoxo, no, pero como seas un poco heterodoxo, vas a tener un problema en esa ortodoxia. Esa es la dificultad. La dificultad siempre es esta. ¿Sabes a qué se parece mucho? A las dificultades que tiene la vida individual. Es que es exactamente igual. Exactamente igual. Tú puedes decir, yo tengo este ideal. Bien, hazlo. Y dirás, no puedo, ¿por qué no puedes? ¿No te haría mucha gracia que me dijera por qué no puedes? ¿Y por qué no voy a poder? Es que ahora hay demasiada gente joven que se burla mucho de lo que no se podía en otro momento. Yo te digo, ¿tú quieres ser feliz? Sí, feliz, hombre. ¿Cómo me gustaría vivir así? Pues hazlo. Es que no puedo. ¿Qué quiere decir no puedo? Hasta hace un rato os estaba riendo mucho de los que no se podía antes. Imagínate que tú tienes unos objetivos muy ortodoxos. Tienes unos planes de vida muy ortodoxos, te moverás con más comodidad. Imagínate que tienes unos planes de vida muy heterodoxos. Vas a empezar a luchar contra la estructura de tu casa, tu familia, tu ambiente, tu marco, tus amigos, Eso es lo que ocurre. Las dificultades ahora para transformaciones radicales se parecen mucho a las dificultades que toda transformación radical tiene, individual o no, que es que choca con unos mecanismos que están establecidos para la defensa de la ortodoxia. Entonces, todas las heterodoxias tienen esa dificultad. La democracia rompía una ortodoxia de un mecanismo militar construido en España. Y esta es la dificultad fundamental que hay ahora, que para hacer todos estos cambios, pues va a haber que superar dificultades muy grandes establecidas por los parámetros en vigor, por los códigos en vigor, por la normativa en vigor, que os va a plantear determinado tipo de resistencias, pero así se avanza siempre en la vida. Los avances son así. Y esas son las dificultades fundamentales. Usted dijo una vez que cada generación debe enfrentarse con su presente, sin estar continuamente recriminando a la anterior generación la España que le ha dejado. En ese sentido, ¿tenemos algún problema la generación actual de jóvenes en cuanto a cambiar lo establecido? Para mí, a la generación vuestra, el mayor problema que yo le veo, y que creo que es una auténtica faena, una bomba atómica que se le ha metido, es que en muy pocos años ha pasado de creer que todo era maravilloso y que no había una sombra en el horizonte, a de repente oír que parece que no hay horizonte porque no hay futuro y porque todo es un horror. Hace unos pocos años, en los años de la llamada prosperidad, mucha gente creía que ya tenía un piso, ya nunca iba a tener problemas, ya empezaron los chicos a vivir, aunque las familias fueran modestas, a vivir como ricos, a viajar mucho, a irse por ahí. Esos mismos chicos, unos añitos después, pues dijeron, no tenéis horizonte, no tenéis futuro, os vais a morir de hambre, no vais a encontrar trabajo. En muy poco tiempo se le ha metido a la juventud una sacudida, y las dos cosas igualmente injustas, igualmente crueles. Primero, la equivocación de esto es Hollywood y la equivocación de esto es el infierno. Le han metido un electroshock absolutamente tremendo, ¿no? Y yo creo que ese es un problema, no un defecto de fábrica, sino una bomba atómica que se os ha metido dentro, ¿no?